tiempo de entrevista, estamos en el mes de la afrodescendencia, esto genera actividades a nivel de los distintos niveles, valga la redundancia, de gobierno, no es la excepción el departamental y mucho menos el capitalino, el departamento de Montevideo, por eso hoy recibimos para dialogar a la coordinadora ejecutiva de la Secretaría para la Equidad Étnico, Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, Elizabeth Suárez. Elizabeth, bienvenida a Informe Capital. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, vamos a repasar algunos datos que hacen al mes que está en curso. En Uruguay, julio es el mes de la afrodescendencia. Durante su transcurso se conmemoran fechas como el Día Internacional Nelson Mandela, previsto para el jueves. Además, el 25 será el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Caribeña y de la Diáspora. En Uruguay, el reconocimiento a los aportes artísticos o deportivos de diversas personalidades de dicho sector convive con una discriminación persistente. Más o menos velado según el contexto, el fenómeno queda en evidencia si se tiene en cuenta que la pobreza entre las personas afrodescendientes duplica a la verificada en la totalidad de la población. Las dificultades de acceso a la educación terciaria constituyen otro ejemplo, al igual que su escasa presencia de afrodescendientes en cargos políticos. El Gobierno Nacional impulsa acciones como aumentar las becas de estudio e impulsar el Plan de Equidad Racial. A nivel departamental, la Intendencia de Montevideo desarrolla iniciativas desde hace más de 15 años. Este año presentó el Fondo Mariel, que lleva ese nombre en homenaje a la activista brasileña Mariel Franco, asesinada el año pasado, y pone el foco en las vulnerabilidades que surgen de la intersección entre las características étnico-racial y otras, como género, orientación sexual y/o nacionalidad. Con Elizabeth Suárez, responsable de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Comuna Capitalina, hablaremos de esa y otras iniciativas impulsadas este año y también del alcance de las acciones en la materia que pueden proponerse un gobierno departamental. No sé cómo vamos a hacer, Elizabeth, para hablar de tanta cosa que estábamos proponiendo recién, pero ¿cuáles van a ser los acentos de este mes que ya está transcurriendo, pero que quedan, queda la mitad? Queda ¿no? la mitad, sí. ¿Qué se han propuesto? Bien, desde la Secretaría de Equidad Étnico-Racial, ya este es el tercer año que celebramos este mes, que es el mes de la afrodescendencia, un mes de resignificación y sobre todo de visibilidad de lo que han sido los aportes del colectivo afro-uruguayo y afrodescendiente en general. Y bueno, este año nosotros hemos decidido, no hemos sido muy originales, pero hemos decidido nuevamente fortalecer y sobre todo que el eje sean las mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que es el sector menos privilegiado dentro de lo que es el colectivo afro-uruguayo y afrodescendiente en general. Siempre lo hablo como en esta salvedad, porque como también trabajamos con población migrante, siempre hago como esta salvedad. Pero entendemos que en este caso nos parecía de alguna manera resignificar, pero sobre todo visibilizar mucho más en lo que es la tarea de las mujeres afro, ¿no? Sobre todo reconociendo lo que ha sido la resiliencia y la resistencia en todo este tiempo, y sobre todo ver a las mujeres como promotoras y motor de lucha en todo esto. Claro. Para hablar de cifras, capaz que te pongo en un brete ahora, pero en el caso de Montevideo, que tiene una importante población afrodescendiente respecto a otros departamentos, sacando los de frontera, ¿cuánto estábamos hablando de hombres, cuántos de mujeres? ¿Y cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres en este caso en Montevideo? Bien, si hablamos de cifras, tenemos las cifras del último censo, que son cifras de 2011. Sin embargo, tenemos cifras de lo que es la encuesta continua Hogares, que año a año está arrojando, digamos, esos datos parciales. En el 2011 hablábamos de un 8% de población afro en Montevideo y ahora ya estamos hablando de un 9%. Y ese 9%, bueno, también tenemos aproximadamente un 52% son mujeres. Y se mantiene la misma proporción que la población en general. Sí. Y ese cambio, esa diferencia, ¿por qué está dada? Ese aumento, ese 1% que es importante, ¿por la migración? Ahí tenemos como varias interpretaciones.
Una es que, bueno, son datos de 2011, o sea que creemos que, bueno, por un lado hay una fecundidad alta y sostenida en el colectivo afro, que es parte de las características que tenemos, pero además, sobre todo, hay un mayor nivel de concientización en cuanto al autoidentificarse como afrodescendiente, ¿no? O sea, nosotros si hacemos una valoración de lo que ha sido el censo, bueno, sabemos que en muchos casos no se había hecho la pregunta de la ascendencia étnico-racial. Entonces, sabemos que hay muchas personas que no respondieron a esa pregunta en el año 2011. Sin embargo, bueno, hoy por hoy los datos que nos estamos manejando, los datos más actualizados son los de la encuesta continua, que es apenas un muestreo, pero bueno, más o menos creemos que va entre un 10 y un 12% el porcentaje de población afro en Uruguay y bueno, y ni que hablar en Montevideo, que es donde está la mayor cantidad de personas. Recién Pilar introducía o insinuaba una perspectiva que vos también la mencionaste al comienzo cuando hiciste la precisión entre afro, uruguayos y uruguayas y personas afrodescendientes. Digamos, la barrita en la gráfica de las personas afrodescendientes no uruguayas en los últimos años creció. Han llegado muchas personas de República Dominicana, de Cuba. Entonces, ¿eso ha generado desafíos nuevos a una secretaría como la que integrás? Sí, sin duda, porque todo el tiempo tenemos que, además de estar, estar de alguna manera trabajando en lo que es la desventaja social del colectivo afro-uruguayo, sabremos que en ese caso, cuando está esa barrita de población migrante, se agudiza mucho más, ¿no? Y otro de los detalles, que también no es menor, es que nosotros no tenemos datos estadísticos de la población migrante que ha llegado a nuestro país en los últimos años. ¿Qué tema ese? Ese es un gran tema, porque evidentemente cuando vamos por las calles de Montevideo y sobre todo si vamos Ciudad Vieja, al centro, vemos que está lleno de población migrante, más allá de la ascendencia racial, pero bueno, no está cuantificado en este momento. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay un elemento que no es menor y es que en la gran mayoría de los casos estas personas viven en pensiones y estas pensiones en el momento de hacer el relevamiento de la encuesta continua de hogares no son relevadas. Entonces hay un número al que no llegamos nunca hasta que no se haya un censo oficial. Claro. ¿No? Porque bueno, sabemos que los datos que se arrojan tienen que ver con casas comunes o con viviendas, pero no en el caso de viviendas que son, en este caso, casas de inquilinato, pensiones y demás, donde está la gran mayoría de esta población. Claro. Ustedes en general trabajan la cuestión de las intersecciones, es decir, cuando de repente dos características hacen que una vulnerabilidad se potencie, ¿no? Pensando en poblaciones que padecen en general. Las personas migrantes cargan con eso, es decir, además de otros problemas que puede tener la afrodescendencia o el sector de la sociedad uruguaya afrodescendiente, ¿se suman mayores violencias, mayores rechazos, mayores dificultades por su condición de extranjera? Sí, yo considero que sí y considero que mucha de esta dificultad tiene que ver con la información que tienen las personas, de cuáles son sus derechos en tanto personas, ¿no? Muchas veces, bueno, no tienen idea de los derechos y el acceso, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la salud pública o en la educación, o sea, muchas veces esas son barreras por desconocimiento, más allá de que existen barreras que tienen que ver con la xenofobia, porque también tenemos una tendencia a creer de que el Uruguay es amoroso con las personas que llegan y, bueno, las personas que llegan a nuestra secretaría en general van planteando diversas dificultades y en donde el tema de la discriminación por su condición de origen nacional es uno de los temas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente para nosotros es un desafío, sobre todo trabajar desde la política pública, cómo abordar este parámetro de las intersecciones, ¿no? Porque generalmente, bueno, estamos acostumbrados a trabajar de forma compartimentada en esto. Hay una secretaría de diversidad, una secretaría de adulto mayor, una secretaría. Entonces, cuando llega una persona afrodescendiente que de repente va por algún tema vinculado, yo que sé, a su situación de empleo, de repente no va a empleabilidad, sino que va a la Secretaría de Migrantes, ¿no? Y entonces, para nosotros en este último año y medio que venimos trabajando desde la División Políticas Sociales, bueno, justamente lo que tratamos es de empezar a incluir esta mirada, ¿no? Esta perspectiva interseccional, que justamente sea mucho más efectiva para las personas y no esta especie de ping-pong que a veces pasa cuando las personas llegan a las oficinas públicas, ¿no? Y más cuando tenés un desconocimiento del funcionamiento de las diferentes áreas que querés abordar. Claro, en Montevideo coinciden, perdón, como todo lo que son las políticas públicas a nivel estatal, más macro, gobierno central y demás, y las políticas de la Intendencia. Y estamos abocados ahora a lo que se está haciendo desde la Intendencia. Te pregunto por qué, digo, es decir,
¿cuál es el énfasis, el enfoque que desde lo territorial, lo local, se le dan a las políticas públicas vinculadas a las personas, en este caso, afrodescendientes? ¿Se chocan con las políticas nacionales o el énfasis está en dar en el disfrute de la ciudad o el acercamiento a nivel más micro? Bueno, tenemos algunas acciones que son en conjunto, ¿no? Porque evidentemente es necesario complementarse, pero también es verdad que a la hora de poder abordar determinados trabajos nosotros tenemos limitaciones, porque nuestro alcance es claramente la ciudad de Montevideo. Entonces, para algunas acciones sí trabajamos en articulación, de hecho, dentro de lo que es, bueno, la Secretaría de hecho trabaja en conjunto con lo que es el Grupo de Trabajo de Políticas de Equidad Racial, un grupo de trabajo que se genera en el año 2017, por énfasis o a impulso del MIDES, y en donde producto de ese trabajo ha sido un poco el Plan Nacional de Políticas contra el Racismo, pero también un Consejo Nacional de Políticas, ¿no? En donde bueno, cada uno de los referentes o responsables de las diferentes áreas o mecanismos de equidad racial que tiene el país, bueno, tratamos de justamente poder elaborar un plan que sea de forma conjunta, pero sobre todo que sobre todo aborde esta mutua colaboración. ¿Y a nivel local? Y a nivel local, bueno, a nivel local básicamente es la Intendencia la que trabaja, y de hecho nosotros estamos abordando toda una estrategia de énfasis de cómo aterrizar la perspectiva étnico-racial en las políticas territoriales que tiene la Intendencia. Ajá. De hecho, en este momento estamos trabajando precisamente en eso, porque veíamos que, bueno, si bien por esto que decía, ¿no? De la costumbre de trabajar compartidamente, si bien cuando hay personas afrodescendientes que vienen con determinados planteos, se deriva por una cuestión natural a la Secretaría, muchas veces vemos que bueno, hay cuestiones, por ejemplo, de vivienda que no tienen nada que ver con nosotros, o por lo menos no tenemos nosotros ahí la prioridad de trabajo y tampoco tenemos las herramientas. Entonces, eso hace necesariamente que, bueno, que abordemos un plan de trabajo que de alguna manera trabaje en cascada desde la Intendencia y, bueno, y aborde dentro de las que son las líneas de trabajo que ya se están implementando, bueno, que el enfoque étnico-racial esté planteado desde el vamos, ¿no? Y eso entendemos que es nuestra gran contribución en esto, como el poder aterrizar y enfatizar en esa mirada. Yendo a ese punto, en el marco del actual mes en curso de la afrodescendencia, se han presentado desde la Intendencia un par de iniciativas. Una es un fondo, Marielle se llama, en homenaje, como repasábamos en la presentación, a la activista brasileña, también dirigente política, Marielle Franco, que fue asesinada en marzo del año pasado, que también involucra a la Secretaría de la Diversidad. ¿Qué nos podés contar resumidamente de esa iniciativa? Bueno, básicamente es una iniciativa que se desprende de un plan de trabajo que hemos trabajado con la Secretaría de Diversidad el año pasado. Nosotros somos la ciudad líder de América Latina para lo que es la coalición de ciudades contra el racismo. De hecho, Montevideo tiene la presidencia para América Latina y el Caribe, y en el año 2017 se generó un fondo, o sea, se postuló un fondo del BID, en donde, que son los fondos, los bienes públicos regionales, que aborda características de este fondo que tienen que ser mínimo 3 países. Entonces, en ese marco, bueno, se empezó a trabajar en un plan interseccional que abordaba justamente población migrante, población afro, población LGBTQ y además población indígena. De hecho, bueno, empezamos a abordar todo un plan de trabajo que tiene que ver como con justamente enfatizar desde esta mirada lo que decía anteriormente, o sea, cómo hacer un viraje en el enfoque de las políticas públicas para hacerlas de alguna manera mucho más efectivas. Parte de los resultados o digamos, del plan, de este plan que hemos generado conjuntamente con la Secretaría de Diversidad es el Fondo Marielle, y que también lo elegimos, o sea, nosotros ya habíamos pensado en un fondo de políticas públicas con una perspectiva interseccional, que bueno, que abordara al menos, o sea, así como está el Fondo Fortalecidas o hay otros fondos que también en el que contribuimos, en este caso nos parecía que era importante justamente alentar a la sociedad civil a presentar acciones o proyectos que tuvieran esta particularidad, que abordaran dentro de estas 4 poblaciones al menos 2. Ajá. Y desde esa forma poder empezar a trabajar, pero sobre todo en esto entender que es algo para nosotros muy innovador, porque bueno, son estos primeros ejercicios que estamos implementando de manera de ver qué tan importante es trabajar desde esta perspectiva, sobre todo cuando el énfasis de estas poblaciones básicamente tienen que ver con políticas de identidad, y donde sabemos que la identidad no es una única, por más que haya identidades prioritarias, ¿no?
En este caso, para mí, soy una mujer afrodescendiente, pero no dejo de ser mujer, o si fuera una mujer lesbiana, no dejo de ser lesbiana. Entonces, ¿cómo también enfatizar en esos múltiples cruces que tienen las identidades, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas culturales? ¿Es una cuestión de espectro más amplio? En realidad, en este momento nosotros lanzamos el fondo el día 8, o sea, hace una semana, y básicamente, bueno, está pensado como para que presenten todo tipo de ideas. Pueden ser proyectos, pueden ser acciones, pueden ser actividades culturales, pueden ser actividades de investigación, pueden ser actividades, o sea, de diverso tipo. O sea, en este momento, en realidad, está pensado como en un ámbito bien amplio, que bueno, que después obviamente se van a seleccionar 6 de los proyectos, porque tampoco es que tengamos un montón de fondos para esto. ¿Cuál es el fondo? El fondo son 600.000 pesos y la idea es que sean 6 proyectos que se financien y que obviamente van a tener también toda una etapa primero de reformulación, pero también toda una etapa de sensibilización, de trabajo y después obviamente de acompañamiento a partir del año que viene. Y tomando en cuenta lo que dijo Martín, hay otra expo, ¿no? Sí. que se viene a fin de mes para emprendimientos productivos de exhibición y comercialización. Contanos quiénes pueden participar y qué tipo de productos y dónde va a ser. Bien, lo que nosotros, bueno, un poco como cierre de este mes, porque bueno, tenemos diversas actividades, como bien ustedes mencionaban, es la Expo Macamba. La Expo Macamba es una idea que surge un poco, o mejor dicho, el año pasado y el anterior nosotros hicimos la Afro Expo, que era una iniciativa de la Triangulación Cultural, que es una organización social de la sociedad civil afro. Y este año nosotros, bueno, de hecho no está Triangulación organizando esto, pero veíamos que bueno, era un momento sumamente importante e interesante como para poder fortalecerlo. Entonces, 29, 30 y 31 se está haciendo esta expo en el atrio de la Intendencia y la idea es que haya diversas acciones, o sea, nosotros hicimos ahora un llamado, de hecho el llamado cerró el día viernes, pero creo que hasta hoy todavía estaba el formulario en línea porque ahí dijimos, por favor, déjenlo en un par de días más. Y bueno, pero ya el día de hoy teníamos más de 30 emprendimientos. Básicamente es una expo que va a estar visibilizando emprendedores, también va a haber exposición de fotogalería, exposición de artistas plásticos, va a haber cine debate, o sea, la idea es poblar ese atrio durante esos 3 días, ennegrecerlo en el buen sentido, y bueno, y que pase todo las posibilidades de cosas, porque lo que nos interesa sobre todo es visibilizar, bueno, todos esos aportes y toda esa producción de conocimiento, pero elaboración de cosas diversas que tenemos dentro del colectivo, ¿no? Entonces, si bien el llamado y lo que está publicado en la web es a emprendedores, porque bueno, también nos interesaba en esto que bueno, que fueran emprendedores, que tuvieran directa vinculación con cuestiones culturales o artesanías y demás, bueno, claramente ha sobrepasado nuestras expectativas al punto que tenemos emprendedores que nos están presentando cosas que tienen que ver con veterinaria, ¿no? Claro. ¿Qué tendrá que ver, no? Pero bueno, gente afro que desde su hacer quiere mostrar lo que está haciendo. Bien. Te cambio el eje sobre el final. Bueno. A comienzos de este mes, o fines del pasado, cuando se presentaba el mes de la afrodescendencia en una actividad compartida entre el MIDES y la Intendencia de Montevideo, sí. El intendente de Icandia, que tenía creo que 8 minutos para hablar, cedió 7 para que hablaras vos y defendió esa acción en el entendido de que era importante que una persona que es protagonista, en este caso de la población afrodescendiente, forma parte de ella, quiero decir, hablara. Y acto seguido, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, cuestionó que sea necesario que siempre las personas que hablen pertenezcan al sector de la población al que se está haciendo referencia. 2 preguntas en una. El cuestionamiento de Arismendi no fue personal, pero vos estuviste involucrada. Entonces, ¿cómo te sentiste y qué pensás de ese tema que, más allá de la anécdota, es un debate mucho más amplio que se ha dado muchas veces? Sí, bueno, yo la verdad que no me sentí involucrada desde el punto de vista personal. Creo que esto básicamente lo que muestra son como los diferentes enfoques desde donde uno puede posicionarse y hacer política. En concreto, en el caso del intendente, Cristian, bueno, él entendía que esa era la forma de resignificar justamente el rol de los compañeros, o en este caso, en mi caso, de una persona que viene primero del movimiento social, pero que además es la que de alguna manera trabaja durante todo el año este tipo de políticas, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa forma de querer hacer política desde otro lugar. Yo, por supuesto, que personalmente me sentí muy agasajada.
a mí no me cambió demasiado porque tenía que estar, o sea, de hecho él se corre porque entiende que era una forma de visibilizar mi tarea, cosa que obviamente me llena de orgullo, pero por otro lado, que en definitiva era un poco eso, o sea, decir, bueno, a ver, acá hay veces que los protagonistas no somos los que aparecemos en la foto ni aparecemos a la hora de las grandes resoluciones o las grandes definiciones. Y creo que un poco eso era lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, si bien Cristian creo que él lo hizo desde ese lugar de reconocer la tarea que venimos haciendo, que obviamente yo trabajo con un equipo, no es que yo sea la iluminada de la Intendencia, pero creo que tenía que ver con esto justamente de visibilizar una forma de posicionar un tema desde otro lugar. Y en el caso de Marina, la ministra, bueno, ella yo creo que no sé por qué se sintió increpada, o por lo menos yo lo interpreto así, en esto de que también en algún momento planteó como que, bueno, no se necesita ser negro para trabajar por los negros, algo desde mi punto de vista un poco paternalista, o maternalista en este caso. Y creo que no se trata de eso, creo que se trata justamente de poder reconocer con mucho, o sea, quienes de alguna manera estamos trabajando con muchísimo esfuerzo y que muchas veces, o sea, también esto de correrse de determinados lugares genera también determinada empatía con el propio colectivo, ¿no? A ver, insisto, no me modifica absolutamente nada porque hablé 2 veces, hablé primero como en la mesa de los jerarcas y después en la mesa del grupo de trabajo. O sea que no es que me signifique, pero creo que para mucha gente sí significó algo muy importante, que es justamente bueno, el reconocer a los diferentes personas que trabajamos en estos mecanismos de equidad racial. Nos tenemos que ir. Sí. 30 segundos, solo para preguntarte, hace 2 años que estás en esta secretaría, te quisimos tener antes, no se pudo, te tenemos hoy, tenés un corte además porque sos joven, que también al asumir este cargo de alguna manera también sorprendió, lo recuerdo por lo menos a nivel personal, no eras una de las caras visibles o más visibles del movimiento afro. ¿Sentís que has podido aportar, pelear, crecer desde este lugar que te ha tocado ahora? Sí, sí. Creo que hemos logrado varias cosas. Hemos logrado implementar la ley 19.122 dentro de lo que es la Intendencia, en lo que son los llamados, en lo que es la sensibilización a funcionarios. ¿Te ha costado más por ser joven? Te digo porque tenemos que cortar. Bien. Sí, yo creo que en esto de las identidades se cruzan varias cosas. Soy una mujer que no soy tan joven como parezco, pero soy relativamente joven. No me lo digas. No voy a decir la edad, pero bueno, no soy tan joven. De hecho, tengo más de 20 años de militancia, claro. O sea, desde el movimiento afro. Creo que también se conjuga el ser mujer, bueno, y el ser una mujer afrodescendiente, ¿no? Donde muchas veces ni siquiera se reconoce que vos sos una coordinadora. O sea, hay veces que tenés que explicar que la coordinadora sos tú. Pero bueno, creo que igualmente en este camino es un camino de mucho aprendizaje, en el cual me siento sumamente bendecida de poder estar trabajando desde ese lugar, porque quienes venimos de la sociedad civil estamos acostumbrados a demandar, ¿no? Y cuando te toca, bueno, y ahora que tengo esto y que tengo la posibilidad, bueno, hay que hacer. Y creo que, bueno, capaz que no todo lo que yo quisiera pude hacer, pero creo que en este corto tiempo hemos dado grandes pasos. Y bueno, y nos estamos cuestionando y justamente posicionando desde este lugar, desde qué lugares nosotros entendemos que tenemos que hacer ese cambio cultural sobre todo, ¿no? Bien. Así que bueno, gracias por la invitación. A vos y hasta la próxima. Bueno, gracias. Mucha suerte.